Dolores solo conocía su pequeño pueblo, de tierra greda, reseca y dura, sedienta por la sequía de una decena de años, sin posibilidades que sirva para cultivarla. La pobreza era extrema, pero Juana, la mamá, hacía todo para que lo principal no faltara en su casa. Y también se ocupaba de darle de comer y mantenerles las ropitas limpias, a los hijos de una amiga fallecida, que vivían con el padre. La casita enclavada en las afueras, era una mancha blanca con techo de tejas, que alguna vez fueron rojas. Con una pequeña ventanilla y una muy gruesa y tosca puerta de madera, estaba rodeada de apretadas plantas de tunas que crecían descontroladas por toda la región. La gente del pueblo no hacía nada con ellas. Solamente burros y caballos aprovechaban sus carnosas hojas para alimentarse, y los niños disfrutan sus frutos como si fueran golosinas con solo 5 añitos. Dolores conocía sus crueles espinillas invisibles, que eran imposible de sacar de sus manitas. Se hacían sentir cuando rozaban con ellas sus ropas o entre ellas. Esas manitas que cargan todo el día a una pequeña muñeca hecha con 2 palitos puestos en cruz, vestida con unos retazos. Los pelitos de lana era una humilde creación de las primas de la niña que le hacía aflorar su instinto maternal. Ella tenía 2 hermanos varones, Pedro, el mayor de 9 años, y Miguel de 7 años. Cuando la mamá iba al pueblo a trabajar, los 2 más chicos quedaban al cuidado del abuelo Miguel, padre de Juana. Él era ciego de un ojo, por el accidente con una espina de cactus. Por eso se sentaba en el medio de la puerta abierta de la humilde casita, y así los retenía dentro a los pequeños. A Pedro lo llevaba con ella, porque peleaba a los más chicos. Un personaje muy importante en la casa era el burrito. La mamá lo usaba para transportar las fajinas al pueblo, que las cambiaba por necesidades que eran todas. Cuando la siesta apretaba con sus silencios y soledades, la niña le hablaba, le relataba los cuentos que conocía, las buenas y las malas de las casas. Era su confesor. También le contó su sueño más celosamente guardado, uno vivamente claro, que había tenido, no sabía cuándo. Ella pensaba había sido cuando era chiquita, más chiquita. En ese sueño se veía sobre los hombros de su papá. Él le cortaba una breva y se la entregaba, la tomaba y se la comía toda, y después se quedaba sin nada. Y el sueño terminaba y su papá no estaba. En ese momento del relato comenzaba a llorar Juana. No sabía leer ni escribir, y cuando recibía una carta debían hacerla leer por alguien. Esa exposición no le gustaba. Como no quería esa situación para sus hijos, contrató a un maestro. Le pagaba para que viniera a enseñar las letras a su hijo Pedro, el hermano de Juana, que la veía estirar el dinero hasta lo imposible para poder comer. Le reprochó usar el dinero para educación. Ella se plantó gastar la plata en el saber no es gastar dinero. Entonces, la mamá le hacía releer las últimas noticias de su esposo, a su hijo, que eran tan viejas, y se debatía entre las 2 posibilidades, a cuál más tenebrosa, quedarse y seguir sola con su vida y la de los niños, peleando en tiempo de sequía y muchas carencias, o irse, tomar sus pocas pertenencias, vender ese pequeño lugar, su burrito, comprar los pasajes, y llevarse a sus niños a un lugar con más posibilidades y cerca de su padre. Las carencias eran muchas, y su obsesión por conseguir su. El día que nació la niña, se subió al burrito y fue con los atadijos de ramitas al pueblo. Así de importante era esa actividad en su economía diaria. Como buena española, la mamá cocinaba muy rico, sus migas eran insustituibles y algunas veces las hacía a pedido de algunos vecinos que habían tenido oportunidad de probarlas. Eso les permitió tener un dinero extra. La falta del papá, que estaba pero tan lejos en ese lugar llamado América, era desconcertante para la niña, que casi no lo conocía, y los muchachitos no lo recordaban. Solo estaba presente por el relato diario de la mamá. Ella tenía que mantener vivo el recuerdo por los hijos y por ella misma. Un día, el mundo de la pequeña familia se desmoronó. Falleció el abuelo Miguel, y toda la desesperación de esa joven, madre de 3 hijos con un marido tan lejos, el principal motivo por el cual seguir allí, muerto. Ella había prometido no abandonar a su padre en la enfermedad.
Juana se dio cuenta que su marido no regresaría, se desesperó, le pidió ayuda a su hermano para ir a su encuentro. Su vida estaba allá junto a él, y se llevaría a sus niños. Prepararse para el viaje fue rápido, había casi nada que llevarse en ese baúl, nada la convenció de dejar los colchones de sus hijos, los enrolló bien apretados, los ató ajustado cobillas donde dormirán mis niños cuando lleguemos. La pequeña, en el medio de este torbellino, miraba su burrito, que había sido vendido, para poder pagar los pasajes del barco, y ya, la desolación se marcaba en sus ojitos. La mamá embalaba aceitunas deshidratadas y frutos secos para alimentar a sus niños durante la travesía y, creía, que también apenas llegasen ese sería su alimento. No sabía nada de lo que estaba por enfrentar, solo sabía que el barco le llevaría a la Argentina, pero no, que encontraría allí al bajar, como harían para subsistir antes de encontrarse con su marido, y después, tanto tiempo y tanto desencuentro, había hecho estragos en su corazón. Hacía varios años y tan pocas cartas. La enorme nave, la multitud bulliciosa, un antes y un después en la vida monótona de la chiquilla y de la familia. Ella estaba siempre pegadita a las faldas negras de su mamá. Días y días de travesía, resignándose al pequeño receptáculo sin ventilación que sería el único lugarcito privado para la familia. La gran masa de personas que viajaban eran el futuro de Argentina, emigraban a trabajar, esa era la meta en común. Huían de una situación extrema en cada país casi sin saber qué les esperaba al otro lado del mundo, en un pueblo que tiene otras costumbres, otros cielos, otros olores. Los niños en cubierta siempre estaban pegaditos a su mamá. Ella se veía asustada, nerviosa, callada, desconfiaba de todo, del aguas, de las comidas. Rezaba y rezaba llenando de ansiedad a la niña que era su sombra. Todo era nuevo, se hablaba en varios idiomas, se vestían de muchas formas diferentes, pero a esa altura, con tan pocos días de viaje, el olor a ropa sucia, a humedad, a cuerpos sudados, hacían la diferencia. Con su casita allá en el sur de España, cuando hicieron una parada en Canarias, repartieron una fruta que jamás habían visto, bananas. Al principio la mamá no dejaba que las probaran, no las conocía, después les encantó. La pequeñita era la alegría de todos, con sus enormes ojos negros, que sobresalían de ese rostro delgado, enmarcado por un pelo rebelde cortado con una tijera rústica a la altura de las orejas. Usaba una vincha, que mantenía todo su flequillo a raya, dejándole la carita sorprendida y despejada para no perder nada de los acontecimientos. Todo la sorprendía, no perdía detalle de cada movimiento de los adultos y sobre todo de los adolescentes, que era una raza nueva en su mundo. Ella siempre había estado entre adultos o niños, y estos, revoltosos, escandalosos, que se reían a carcajadas en cubierta y en los almuerzos, eran tan desprejuiciados. Contrastaban con la cara enjunta de sus familias, que sabían que cuando llegaran al final del viaje se enfrentarían con un cambio tan radical en sus vidas. Se acercaban el final del viaje, la mamá estaba más absorta en todo lo que le sucedía en su interior. Perdía lo que se gestaba a su alrededor, para tranquilizarse y tranquilizarlos. Les hablaba de su esposo, una y otra vez, de la ciudad, era más para convencerse que para convencer a los niños, que esa había sido la mejor decisión que pudiera tomar. Siempre que la mamá veía a los hombres jugando cartas, recordaban a su hermano, que la amaba y la protegía. Eso le hacía también, y no lo vería más. Y automáticamente comenzó a rezar en forma desesperada, buscando convencerse que era la mejor decisión que había tomado. Lo que se estaba generando dentro del navío era como una enorme bola de ansiedades, donde el descontento por tal o cual cosa, las pequeñas disputas por intangibles problemas habían llegado a su máxima efervescencia, y los egos de los inmigrantes de clase un poco superior, contra las broncas guardadas de los menos afortunados, estaba por estallar sin previo aviso. En un abrir y cerrar de ojos la guerra se desató. Juana se había dormido bajo el calor reconfortante de un solcito que hacía varios días no se dejaba ver. Perdió el control de sus hijos por un momento. Dolores corría a poco distancia de ella, haciendo rodar un aro de madera, controlándolo con un palito, cuando dos hombres se fueron a las manos. En una pelea sin razón, ciegos en su disputa, se encontraron con los niños que jugaban canicas en el piso de madera, tropezaron con los pequeños, cayeron y rodaron. La batalla entre los adultos,
ellos, se habían unido a los dos primeros varios hombres más. De uno y de otro lado de la contienda, sacaron el aro del palito de la niña, pero la niña no veía nada más. Corría tras el aro, que se acercaba a la baranda, casi lo tocaba, se esforzaba estirando su mamita, sin ver el peligro adelante. Se le estaba terminando la cubierta. Por el gran alboroto, Juana se había despertado, buscó a sus niños. Con la mirada alcanza a Dolores, y se da cuenta que no llegaría a detenerla sin darse cuenta. Gritaba y gritaba paralizada en el lugar. En dos zancadas, Luis tomó a la niña de la cintura y el aro, y la apretó contra su cuerpo en donde el corazón le saltaba del pecho. Casi la vio caer. La devolvió a su madre, y esta agradecida, preguntó su nombre, y mientras se le daba las gracias, y lloraba, las lágrimas rodaban por sus rostros sin poder pararlas. Se acercaron otras personas, trajeron agua, y pudieron calmarla. Luis, siempre al lado de ellas, veía como las mujeres reprendían a los exaltados que habían desatado la batalla encubierta. Juana quedó muy agradecida, incluyó a Luis a su pequeño grupo. Se enteró que él también iba a la misma ciudad, porque su novia había emigrado allí con la familia hacía poco tiempo. Pedro, el esposo de Juana, ya había recibido la carta con las noticias del día probable de arribo del barco a Puerto de Buenos Aires. Él había estado trabajando muy duro en todos estos años esperando este gran momento del reencuentro con su amada Juanita, sus muchachitos y su pequeñita. Allá por el veintitanto había comprado un terrenito en un barrio nuevo que habían sido Quintas y Montes, la antigua estancia Bajada de Piedra. Sobre el viejo camino a Montecristo además había hecho algunas amistades a lo largo de esos años que había estado viviendo en Córdoba, en un nuevo barrio, que se estaba comenzando a poblar. El terreno se había comprado en cuotas, y la casita la estaba construyendo él, lo ayudaban amigos que vivían muy cerquita. Pedro buscaba siempre su compañía después del trabajo, y no perdía oportunidad de hablar con Giuseppe. Él era un viudo desde hacía 9 años, cuando su único hijo tenía 3 añitos. Había perdido a su esposa de parto cuando nacían sus mellizos, ellos murieron también, quedaron solos, y muchos años estuvieron a la deriva, hasta que llegó su hermano y la esposa, de Italia, llenando un poco la vida del padre y del hijo. El muchachito, muy rubio y ojos azules, había hecho solo 3 años de colegio, pero era tan aplicado en el trabajo como su papá, quien, con su hermano recién llegado, había armado una empresa constructora. Tenían las herramientas para los 3. Cucharas, baldes, andamios, etc. Varias casitas del barrio nuevo habían sido levantadas por ellos. Por las noches, los mayores iban a jugar a las bochas en el club de la vuelta de la casa. El muchachito se quedaba con la tía, que vino de Italia para cuidarlo, mimarlo y ser su mamá. Giuseppe y su hermano habían hecho una buena amistad con Pedro, el esposo de Juana, y sabían por él, que ella y los niños llegaban de España en poco tiempo. Llegaron después de varias semanas de navegación, y al bajar en el puerto se presentaron los miles de viajeros delante de las autoridades de migración. Todo ese amontonamiento sofocaba a los niños, a las mujeres, el olor era casi insoportable. 2 noches en el hotel de los inmigrantes, con sus comidas multitudinarias, con sus camas impecables, la posibilidad de bañarse, de lavar la ropa. Era el paraíso. Empezaron a enamorarse de la Argentina. El viaje de allí a la ciudad Córdoba se hizo en tren, con toda la expectativa, los nervios de cuidar los hijos, el baúl, el aspecto, llegar a encontrarse con la casita, con su marido, con el padre de sus hijos, dentro esperándolos. Ella tenía la dirección camino a Montecristo y por error se bajaron del tren en un pequeño pueblito antes de Córdoba, Montecristo. Luis los dejó allí, con desazón. No se veía a nadie esperándolos. Cuando llegó a la estación de trenes de Córdoba vio un hombre que no dejaba un rostro sin observar, tratando de encontrar a Juana. A Pedro, a Miguel, a Dolores no estaban. ¿Qué pasó? Si el telegrama puesto antes de subir al tren decía que llegaban en este, se dio cuenta que ese hombre era el padre, el esposo,
de sus nuevos amigos habló con él, y le contó lo que sabía. La noticia lo puso en alerta, se sintió desesperado, mandó un telegrama a la estación de trenes de Montecristo, porque pensó que seguro todavía estaban allí esperándolo, y así fue. De la misma manera, a través de un telegrama contrató un transporte y los hizo traer a Córdoba. La llegada fue más especial de lo que ella esperaba, su casita oliendo a nueva, y en el patio un gran carga de carbón, para distribuir por los barrios más alejados. En un carro tirado por 2 caballos, se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuánto cambiará su vida? Dolores no bajaba de los hombros de su papá, igual como lo había soñado. Por la noche llegaron los vecinos y amigos de Pedro a conocerlos. Giuseppe y el joven Roberto se habían preparado para la ocasión, iban a conocer a la esposa y los hijos del amigo. Roberto, cuando vio a Dolores, se dijo: con esa niña me voy a casar.